vamos a dar la palabra a la asambleísta Andrea Yaguana. Gracias, señor presidente. Estimados compañeros y compañeras asambleístas, empiezo enviando un saludo y abrazo solidario a todo el pueblo orense y ecuatoriano que continúa resistiendo los duros golpes de la pandemia del COVID-19 y las lamentables pérdidas familiares y amigos, y a todas las familias mi más sentido pésame. Asimismo, resaltar que el 23 de abril la provincia del Oro cumplió 136 años de provincialización, durante los cuales ha aportado de manera significativa y sustancial al desarrollo económico, cultural y político, incluso en la defensa territorial del país, lo que ha sido poco valorado y respetado por los gobiernos de turno, puesto que a los orenses nos ha tocado luchar y entregar sangre por cada conquista. Quizás eso explica que todavía tenemos 2 centros de salud tipo C que no han podido terminarse en más de 5 años y la vía interprovincial más importante del sur en las peores condiciones, entre otras obras que han sido postergadas en esta, la anterior y otras décadas. Aportes de los orenses que hoy tampoco son considerados para la atención, al hecho que en la actualidad, según datos oficiales, somos la 5ª provincia en número de casos confirmados y la 2ª en personas fallecidas. Y eso, señores y señoras asambleístas, tiene relación al punto que ahora tratamos, por nuestra condición de provincia fronteriza. Por ello, desde este espacio y con respeto a la independencia de funciones, quiero insistir y exigir al gobierno central y al COE nacional que atiendan y respondan el pedido y planteamiento que firmamos los 14 alcaldes con los asambleístas de la provincia. Mencionando aquello prioritario para el momento actual, quiero incorporarme al debate recordando a este Parlamento y a la opinión pública nacional que después de largos debates suscitados en la Asamblea Constituyente del 2008, que justificaron la necesidad de que el Estado y su institucionalidad trate a los territorios fronterizos del Ecuador de manera preferente con relación al territorio nacional, se incorporó en el texto constitucional de Montecristi, en el artículo 249, lo siguiente: los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. Sin embargo, y como a los territorios de frontera nos cobija la buena suerte y los buenos gobiernos centralistas tuvieron que pasar 10 años aproximadamente de aprobada la Constitución de la República para contar con la ley que regula y garantiza la atención preferencial que determinó esta Carta Suprema en su artículo 249. Y esto gracias a la iniciativa del ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, este asambleísta de Orense, se integró el Frente Parlamentario Fronterizo, desde donde se demandó el cumplimiento de los artículos 138 de la Constitución de la República y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para lograr que la Asamblea Nacional convirtiera en ley el proyecto que había sido objetado totalmente por el expresidente de la República en febrero del 2012. Mientras esto ocurre, a pesar de la norma constitucional y de contar con la ley, la realidad social y económica de nuestros territorios continúa siendo la misma de todos los tiempos, con una ausencia evidente de políticas, programas y servicios pensados para los pueblos fronterizos, poca planificación del desarrollo, con limitaciones para propiciar la articulación sectorial y la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y la falta de fomento de sus actividades comerciales, agrícolas y de integración con los países hermanos. Esta ha venido siendo la tónica del trato que se ha dado a las zonas fronterizas, situación que no ha cambiado y es más, se ha agravado con el actual contexto,
de emergencia sanitaria que atraviesa el país. Los cantones fronterizos de Arenillas, Las Lajas y Huaquillas siguen siendo lugares a los que se les ha dado escaso tratamiento, siendo esta una de las zonas más desfavorecidas de la provincia del Oro. No se ha considerado, por ejemplo, que Huaquillas es un cantón eminentemente dedicado al comercio y que ahora está afectado completamente por el aislamiento y el estado de excepción, y por eso me pregunto, ¿qué programa se ejecuta para evitar su declave económica y el hambre de sus familias? Si antes que ocurriera esta emergencia no tenía la atención adecuada ni la articulación de políticas como se debía. ¿Qué alternativas de trabajo se han ejecutado para reactivar su economía? Y actualmente esta economía está siendo afectada por la emergencia sanitaria. Estas inquietudes necesitamos respuestas, ya que los orenses necesitan tener soluciones a sus problemas. Y me parece que los demás cantones fronterizos están sufriendo las mismas tónicas. La desatención de los gobiernos de turno ha generado que las posibilidades de enfrentar esta emergencia sean menor que en otras provincias del Ecuador. Por lo expuesto, y si bien es cierto que la ley no es el único instrumento que por sí solo hará que nuestros territorios tengan atención preferencial del Estado, consideramos necesario tratar con urgencia sus reformas para fortalecer el ordenamiento jurídico, ya que, como dejamos constancia en el informe presentado por nuestra compañera asambleísta Silvia Salgado, coordinadora del Frente Parlamentario, la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo lamentablemente no desarrolla los lineamientos que permiten promover un modelo económico para la zona de frontera que responda a sus vulnerabilidades humanas y territoriales, ni a las capacidades productivas y ventajas diferenciales y comparativas de las provincias, cantones y parroquias fronterizas, que garanticen un tratamiento preferencial y que reconozcan su dinámica desde la perspectiva de enclaves transfronterizos. En tal virtud, estimados compañeros, insistimos en que el Pleno de la Asamblea Nacional designe al Grupo Parlamentario Fronterizo como responsables del seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del presente informe. Además, que se disponga el inmediato inicio de un proceso participativo de reforma integral de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo y de la legislación conexa, para que dentro de un plazo de 180 días se presente el proyecto de reforma de la ley que garantice la participación de actores sociales, de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, académicos, sectores productivos, agencias de cooperación y de sistemas de Naciones Unidas, ministerios, instituciones públicas y sobre todo una articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias, presidente, compañeros y compañeras asambleístas.